Hola, buenos días. Soy Guillermo Grau, profesor adjunto de la Universidad de Buenos Aires, y vamos a charlar hoy sobre la experiencia que hemos tenido en el ámbito de la cuenca Matanza-Riachuelo durante los últimos 12 años en la búsqueda activa de casos de niños con plomo elevado. Básicamente, a muy grandes rasgos, hablamos un poquito del plomo, que es un metal gris azulado, maleable y dúctil, insoluble en agua, tiene la capacidad para no biodegradarse, si es persistente, no se oxida, y entonces eso lo hace el metal ferroso más, no ferroso, más utilizado en este momento por la industria. 9 millones de toneladas anuales se sacan de las minas y se utilizan. Y las dos grandes fuentes de plomo en la actualidad son las minas de plomo y el reciclado de los productos con plomo que al no degradarse, no oxidarse, no biotransformarse, mantienen sus propiedades y puede ser reciclado. ¿Sí? Sin embargo, tiene la capacidad para ser disuelto con el aumento de las temperaturas, los ácidos y los solventes orgánicos. Durante los últimos 50 años ha disminuido dramáticamente el valor límite umbral para plomo, sobre todo en pediatría. Esto deviene de que la mayor parte de la información que se tenía de plomo estaba asociada a los adultos y el ambiente laboral. Y entonces hay enorme cantidad de información asociada a pie péndula y mano péndula y deterioro de la fuerza muscular y cómo se utiliza el electromiograma para diagnósticos diferenciales como miastenia gravis y otras patologías. Es decir, adultos asociados al daño por el plomo en el trabajo. Muy poca información había sobre niños, y especialmente los más pequeños, los menores de 6 años, que son los más vulnerables. Durante los últimos 50 años se ha investigado y se ha encontrado una cantidad de información en la cual se muestra un dramático impacto en los niños. Y es por eso que se ha ido disminuyendo, año tras año, el valor límite del cual decimos que un niño está considerado intoxicado o expuesto al plomo. En el 70 era de hasta 60 microgramos por decilitro, bajó en los 80, bajó en los 90, bajó en la Argentina en el mundo en el 2010, en Argentina un poquito después, y consideramos hoy el valor límite umbral en 5 microgramos por decilitro. Es decir, en 50 años bajó 10 veces la concentración mínima permitida en un niño, que es hoy 5 microgramos por decilitro. Sin embargo, el CDC plantea que ninguna molécula de plomo puede ser considerada segura. Y eso es porque el plomo, entre otras cuestiones, estos niveles han ido disminuyendo, estos valores, asociados al deterioro neurocognitivo, al deterioro en la capacidad para aprender de los chicos y el nivel importante de daño que se genera en los más chiquitos, que están justamente en una etapa de aprendizaje. Ahora, el plomo no tiene ninguna actividad conocida en el cuerpo humano, a diferencia de otros metales. Es decir, que cada molécula de plomo es potencialmente peligrosa. Y no sería raro que en los años próximos disminuya aún más el valor límite umbral permitido en los niños. Entonces, cuando vamos a ver los efectos del plomo en los niños, encontramos básicamente deterioro del coeficiente intelectual o incumplimiento de pautas madurativas esperables para la edad, y encontramos trastornos del desarrollo puberal, y encontramos trastornos en la absorción de vitamina D, y cuando va aumentando la concentración empieza a haber hipertensión arterial y trastornos de absorción de vitamina D, trastornos en la síntesis de la hemoglobina, hasta finalmente llegar a la patología más burda y clara y históricamente publicada como cólico saturnino, convulsiones, hipertensión endocraniana, encefalopatía y finalmente la muerte, asociada a una mayor concentración de plomo en sangre. El plomo afecta a toda la economía. Y entonces en la bibliografía internacional, que es lo que teníamos cuando empezamos en esta cuestión hace unos 15 años, tenemos la fatiga, la dificultad para el habla o el lentecimiento del habla, astenia, ribete de Barton, hábito de pica, convulsiones, pérdida del apetito, anemia, dolores estomacales o en realidad abdominales, y finalmente llegaban al cólico saturnino, un dolor periumbilical muy profundo que dolía la palpación y luego cedía cuando uno mantenía la palpación persistente, como una contractura muscular, y que cede ante el gluconato de calcio.
daños en la audición, en la piel y el gran capítulo del daño en el sistema nervioso central y periférico. E incluso daño antes de nacer, con un deterioro en la capacidad para procrear, un aumento de los abortos y luego, si es viable ese niño, aumentos de partos prematuros y bajo peso y baja talla al nacer. Es decir, donde buscamos encontramos descripción de daño o impacto en los niños. Y cuanto más chicos, el impacto. Ahora, muy bien, ¿este es un problema para nosotros? Según la bibliografía internacional, sí lo es. Millones de niños en el mundo, sobre todo en países en desarrollo, están expuestos al plomo, a niveles de plomo por arriba de 5 microgramos por decilitro. Y para Latinoamérica, más de 40 millones de niños. Es decir que en un principio debería ser un gran problema para nosotros. ¿Y por qué sería esto? ¿Por qué hablamos de países en vías de desarrollo? Porque los países en vías de desarrollo o con menos recursos, los chicos tienen mayores oportunidades de exposición porque hay mayor contaminación con plomo. Hay muy baja regulación o mala regulación para las empresas que contaminan con plomo, básicamente porque es más difícil el cumplimiento de las buenas prácticas. Y además hay una mayor cantidad de niños con malnutrición, que no necesariamente significa bajo peso, sino que significa bajo aporte de calcio, hierro y otras vitaminas. Y además una dieta rica en grasas. Todo ello favorece la absorción del hierro. Tampoco hay muchos programas o muchas formas de búsqueda activa de niños con plomo. Y si encontramos chicos con plomos o un área contaminada, son lugares donde hay menos búsqueda y menos trabajo en términos de remediación del sitio contaminado. Ahora bien, esta slide y la que sigue son fuentes de exposición del plomo internacionales. Para nosotros. Es decir, el plomo es un problema para los países en vías de desarrollo y cuando leemos cuáles serían las fuentes, la verdad que no suenan muy cercanas a nosotros. Es decir, pinturas viejas descascaradas. Bueno, la mitad de las casas de la gente muy pobre no tiene pintada la casa en el interior. ¿Sí? Como antidetonantes las naftas. Y la realidad es que la nafta en la República Argentina hace más de 20 años que no tiene plomo como antidetonante. Los caños de conducción de plomo para agua para tomar. Yo tengo muchas familias que estamos siguiendo en el conurbano que tienen que ir a buscar el agua a 20 metros de su casa porque adentro de su casa no tienen una red de distribución de agua. O cerámicas para la cocción de alimentos. Claramente no es esa la fuente, la forma en la cual se come. Es decir, da la sensación, inicialmente, que las fuentes descriptas son fuentes muy americanas, pero que poco tienen que ver con nuestra realidad. Y entonces buscamos la bibliografía de aquellos organismos que trabajan con gente y con países en vías de desarrollo. Y la verdad es que la bibliografía internacional tampoco nos ayuda demasiado. Fíjense ustedes acá. Fuentes de exposición de plomo. Internacionales sería esto. Cuando vemos a la izquierda la casa, y entonces serían los cosméticos. Es decir, que el baño y los cosméticos de la señora, la cartera de la dama sería un gran problema para el plomo. La realidad es que no se utilizan tantos cosméticos en la gente más carenciada. Las pinturas del interior de la casa. Es decir, las casas tienen que estar pintadas, la pintura se tiene que deteriorar y el chico tendría que tener hábito de pica para comer pintura y eso sería una fuente de exposición. No suena a nuestras familias del conurbano. Elementos de cocina con plomo. Y la verdad es que dijimos cerámicos esmaltados, no es típica fuente de la gente más típica fuente de forma de cocción de alimentos o de comer con vajilla esmaltada. Las naftas, dijimos que en Argentina hace más de 20 años que las naftas no tienen plomo como antidetonante. Y entonces, toda esa enorme cantidad de fuentes que se planteaban asociadas a el interior de la casa, acá yo estoy viendo, ustedes están viendo una casa típica americana. 3 plantas, con el basement, con un lugar para lavado y la caldera, y guardar el auto y las herramientas, luego un área de cocina, esta casa no es una casa típica de nuestro conurbano, de la gente más carenciada, o de países en vía de desarrollo. Sin embargo, toda la bibliografía habla de estas fuentes para plomo. Y agregan al final, casi como un agregado, fuera de la casa. ¿Y qué encontramos fuera de la casa? Actividad industrial. Bueno, sí. Ahí sí podemos empezar a discutir
si no tenemos nosotros, como país en vías de desarrollo, problemas con nuestra industria. Agregan también reciclado de basura. Bueno, a ver, el reciclado de basura en la República Argentina, por lo menos en la capital federal, tiene no más de 10 años. Es decir, que históricamente era muy poco lo que se hacía en concreto y hoy se discute mucho si lo que se hace necesariamente es lo que deberíamos estar haciendo. Ahora, ahí tenemos un punto. Así que la basura está asociada al plomo y a su forma en la cual se la procesa y finalmente donde termina esa basura. Y tenemos un muy mal manejo de la basura en el conurbano, donde en muchos lugares ni siquiera pasa el camión recolector de basura. ¿Sí? Y luego agregan tierra contaminada donde juegan los niños. Ah, ahí suena interesante. Y padres con trabajos contaminantes. Es decir, que en un principio la bibliografía internacional nos haría buscar el plomo por fuera de la casa, por fuera del hogar. Teníamos que ir a la industria, a ver qué pasa con la basura, con la tierra que rodea la casa y con la actividad de los padres en el trabajo. Es con esta lógica que empezamos a trabajar nosotros en su momento. Veníamos relativamente tranquilos hasta que un día, en el 2008, nos llega un expediente de la causa Beatriz Mendoza y otros contra el Estado Nacional, básicamente por la contaminación ambiental del río Matanza-Riachuelo. Y la manda decía, nos daba un plazo de 90 días a todos los municipios de la cuenca. Ahora vamos a ver la cuenca, que es muy grande, 14 municipios, media capital federal de calle de Rivadavia para el sur. Capital federal forma parte de la cuenca y municipios tan alejados como Cañuelas, Merlo, Presidente Perón, Lanús, Avellaneda, Lomas y Matanza, es decir, enorme cantidad, enormes superficies con muchísima diversidad de población. Había que determinar en 90 días cuál era la población de riesgo para exposición al plomo. Hay chicos con plomo en el área de la cuenca Matanza. La cuenca es enorme. La cuenca es enorme. ¿Sí? La cuenca es enorme. Son 14 millones de habitantes. Entonces les voy a contar el caso de Lomas de Zamora, un municipio al sur, que linda con Matanza, con Capital Federal, con Lanús, es decir, al sur la Capital Federal. Porque es el municipio en el cual hemos hecho una búsqueda activa durante estos 12 últimos años. En todo el área de la cuenca se ha venido trabajando, son tareas muy importantes, al principio desde los municipios, luego desde Nación, y empezamos a trabajar en el 2010, si no me equivoco, 2009, 2010, 2009, 2010, empezamos a trabajar con la búsqueda activa de estos casos. Pero en el municipio de Lomas de Zamora nunca se interrumpió la búsqueda, con diferentes estrategias. Entonces les voy a contar qué estrategias utilizamos. La mayor parte de ellas son en todo el área de la cuenca, pero seguro en el municipio porque tenemos los números para hacer el seguimiento. Entonces, primera pregunta, ¿tenemos casos de plomo? Estábamos ubicados en el 2008 y la realidad es que no había un caso detectado de plomo. Los únicos casos que habían eran los de los hospitales centrales, cuando un chico convulsivaba y lo llevaban y ahí decían que todo debe ser plomo. Y ahí encontraban de vez en cuando plomo. Pero los municipios, la provincia no tenía notificación de casos de plomo. ¿Y por qué es que el mundo dice que deberíamos tener casos llenos de casos de plomo? Porque somos un país pobre en desarrollo, con población expuesta, vulnerable, y nosotros no los teníamos. Hace 12 años no sabíamos si teníamos chicos con plomo o no. Pensamos que podía ser porque nadie lo estaba buscando ni contando, porque no había el sistema en epidemiología no estaba la búsqueda activa de casos por plomo. Porque en realidad no había cómo hacer plomo de forma gratuita, y entonces una población vulnerable, con dificultad para acceso a la salud, si además tiene que ir hasta la capital federal, a la Facultad de Farmacia y Bioquímica, a pagar un examen de plomo y caro, probablemente ni siquiera llegue, tenga en la cuestión de accesibilidad al sistema de salud. Y honestamente había poco interés en las autoridades en generar esta cuestión, porque no estaba en la agenda, honestamente. Así que de repente teníamos una manda y teníamos 90 días para saber en cada municipio cuántos chicos con plomo teníamos. Lo único que teníamos era del 2008, la encuesta de la EFARS, que había sido muy criticada porque básicamente se consideraba un autorreproche sobre, sobre riesgos ambientales. Y no había casos, no había casos nominalizados, muy general. Entonces, bueno, nos pusimos a las manos a la obra. Finalmente eso terminó terminó generando con el tiempo, con los años, ACUMAR, Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, que desde el área de salud construyó una sala, van a ver la de la derecha, que es la de la Madrid, pegadita a la Salada, ¿sí? A la Feria de la Salada, cerca de Riachuelo, y luego tuvimos que irnos hasta Villa Fiorito, en otro extremo del municipio, porque los casos estaban mucho más en Fiorito que en la Madrid, por eso la sala de Fiorito es una sala menos planificada, claramente. Y les voy a contar entonces las diferentes estrategias
que tuvimos en el abordaje de esta problemática. Lo primero que nos ocurrió, éramos un grupo citado, un toxicólogo de cada uno de los hospitales de toxicología, de Capital Federal, del Hospital Ludovica de La Plata, el Hospital Posadas, el Casa Cuna, el Hospital Fernández. Cada uno envió un toxicólogo, yo participé de ese equipo, y los toxicólogos, la mayoría éramos pediatras y toxicólogos, veníamos con el sesgo de pediatra toxicólogo. Y entonces utilizamos una estrategia natural para ese momento, para nosotros, que era médico asistencial. Entonces, ¿qué dijimos? Capacitemos a todos los médicos del sistema y recordémosles aquellos que estudiaron en la facultad hace unos años. Es decir, recordémosles cómo era un paciente intoxicado con cromo, con plomo, qué síntomas debía esperar, y si eso pasa, que nos lo deriven inmediatamente, que le vamos a hacer un análisis de plomo nosotros. Y entonces les recordábamos, vean a la derecha, las diferentes clínicas que podríamos esperar asociadas a la concentración de plomo en sangre. Entonces, primero el deterioro del coeficiente intelectual, o trastornos neurocognitivos, hipertensión arterial, anemia, dolor abdominal y así. Para el caso del municipio de Lomas de Zamora, en ese año me derivaron 56 pacientes. Ninguno tuvo plomo elevado. ¿Y por qué no tuvo ninguno plomo elevado? Porque habíamos cometido un error severo y básico que ahora les paso a explicar. Cuando nosotros queríamos empezar por el final, a la derecha, queríamos ver manifestaciones clínicas y ahí hacer el diagnóstico de plomo. Parece naif pensado desde este momento, pero en ese momento era el paradigma que utilizamos. El plomo tiene que estar en el ambiente para que alguien se pueda contaminar. Y nosotros no sabíamos dónde había plomo en el ambiente. Tiene que haber una dosis externa para que alguien pueda intoxicarse con plomo, contaminarse o exponerse al plomo. Pero que la dosis esté afuera, que haya plomo en el ambiente, no significa que yo voy a tener exposición al plomo. Para que se haga una dosis interna, para que se haga biodisponible, para que ingrese al cuerpo, deben darse algunas prácticas. Yo debo, por ejemplo, para el plomo, inhalar grandes volúmenes de plomo que se esté quemando o debo comer plomo junto con la tierra. Así se expone un chico al plomo, comiendo plomo que está en la tierra o que está en sus manos. Entonces, debe haber plomo afuera, pero para que se haga interna la dosis, para que se haga biodisponible, para que el chico ingiera el plomo, debe haber algunas prácticas que no habíamos considerado. Ahora, el primer paso, una vez que se hace biodisponible, no presenta clínica, porque son pequeños los valores. Voy a encontrar el plomo en sangre si lo voy a dosar, si lo voy a buscar, si lo voy a hacer una muestra de sangre, pero todavía el paciente no va a tener síntomas. Cuando luego, tiempo después, y a mayores concentraciones, empiece a sufrir síntomas, serán efectos biológicos tempranos, serán síntomas inespecíficos, astenia, dinamia, debilidad. Si un chico va por debilidad y dolores articulares o cansancio a la pediatra, es muy difícil que la pediatra piense y acierte en plomo. Porque probablemente sea una gripe, sea cansancio, sea cualquier otra cosa y no plomo. Y para cuando finalmente hacen manifestaciones burdas y obvias de plomo, ya es tarde. Llegamos tardísimo. Y entonces la estrategia claramente era equivocada. No había que buscar por clínica. Y entonces dijimos, bien, hagamos la búsqueda sistematizada por riesgo. Y entonces, en toda la bibliografía asociaban pobreza con plomo. Entonces se buscó aquellos pacientes que tenían, en todo el área de la cuenca, aquellos pacientes que tenían algún criterio de pobreza, se hizo un sorteo de licitación por los matemáticos de Nación y se definió que en cada municipio, en forma aleatoria, a qué chico había que ir a buscar. Es decir, que por ejemplo al municipio de Lomas de Zamora se le largó un listado con 150 chicos que tenía que ir, conseguimos 148, que tenía que ir a buscar específicamente a ese chico, porque por el sorteo, para que la muestra fuera representativa, debía ser ese el paciente que había que estudiar. Para el caso de Lomas de Zamora, todos los casos de plomo que se encontraron, fíjense que están en un rincón de Lomas, pegado al riachuelo, cerca de Capital Federal. Y no se encontraron chicos con plomo elevado por fuera de ese área. ¿Qué porcentaje, qué cantidad de chicos encontramos con plomo 19? Es decir, el 12% de la población estudiada tenía plomo elevado, ¿no? De repente empezamos a tener chicos con plomo. Había chicos con plomo y además tenían alguna variable asociada a pobreza. Seguimos buscando, complejizamos la búsqueda y lo que encontramos fue, y lo que se hizo fue, desde la mirada toxicológica todavía habíamos dicho que el plomo tiene impacto en la nutrición y tiene impacto
neurocognitivo. Así que se armaron tres grandes equipos. Un equipo de toxicología, un equipo de nutrición y un equipo de cognitivo o neurocognitivo. Y entonces empezamos a estudiar a los chicos en aquellos barrios que considerábamos que eran de mayor riesgo. Y entonces los estudiábamos en el aspecto nutricional y la verdad es que no nos dio la asociación entre anemia y plomo. ¿Por qué era eso? ¿Se acuerdan que les dije que el plomo vino bajando el valor límite umbral desde los años 70 hasta ahora 10 veces? Bueno, la anemia aparece en intoxicaciones, en exposiciones bastante moderadas. Es decir, tengo que tener entre 20 y 40 microgramos por decilitro para encontrar anemia. Nuestros chicos tenían mucha anemia por malnutrición, no asociada a plomo necesariamente. Es decir, nuestra población tiene una alta porcentaje de anemia independientemente del plomo. Y la verdad que los chicos no pasaban la PRONAPE o los test neurocognitivos porque estaban diseñados para una población americana o para otro tipo de población. Pero no había causalidad, no había relación entre los niveles de plombemia y el deterioro cognitivo. De vuelta, porque no se utilizaban pruebas específicas. Ahora, lo que sí fue interesante es que empezamos a encontrar que en diferentes barrios había diferentes concentraciones de plomo y había sobre todo la probabilidad de que encontráramos chicos con plomos era bien diferente. Por ejemplo, teníamos barrios con el 11% de los chicos con niveles de plomo elevado y barrios como Villa Fiorito con 22%. Entonces dijimos, a ver, si estos barrios tenían condiciones similares de pobreza y de marginalidad y de determinantes de riesgo, ¿por qué motivo hay barrios que tienen más del doble de concentración los chicos con plomo? No la cantidad, no solamente la cantidad, sino además la probabilidad de que un chico tuviese plomo era más del 100% en algunos. Hicimos una búsqueda de intermedio, en el medio, desde el municipio, con una mirada exclusivamente asociada al riesgo intradomiciliario. ¿Cuál fue la lógica? Si los chicos menores de 6 años, que son los que estamos estudiando junto con las embarazadas, porque son los más vulnerables, se la pasan la mayor parte del tiempo adentro de su casa, ¿no será que el problema está dentro de su casa? Y utilizamos solo tres criterios para buscar a los chicos. Acopio por actividad de cartoneo, es decir, los padres que trabajan del cartonero. Quema de cables o metales en el patio de su casa o quema de basura en el terreno de su casa. Logramos encontrar a 47 chicos con estas condiciones. De estos chicos, el 82% de la muestra tenía plomo elevado. Y eso cambió el paradigma porque cuando buscábamos antes las fuentes encontrábamos que estaban fuera de la casa, no adentro de la casa, según la bibliografía. Y entonces Acumar, tomando esto, hizo una doble estrategia. La primera estrategia fue de armar un mapa de riesgo sanitario ambiental. Ese mapa se componía de dos grandes fuentes. Las fuentes secundarias de información y además la percepción de riesgo de los agentes sanitarios, es decir, de la gente en terreno. Si un puntero, si una persona que vivía en terreno insistía con que había plomo, había fuentes, había fábricas, se lo escuchaba y se lo ponderaba. Pero además se utilizaban las fuentes objetivas de información. Y con eso se armaba un mapa de riesgo. Y una vez que estaba armado el mapa de riesgo, se mandaban equipos técnicos a encuestar a la gente, a preguntarle sobre las fuentes, a preguntarle sobre sus formas de vida. Y si a este equipo le parecía que había riesgo, específicamente a esos chicos puntuales les hacía la toma de muestra. Y no solo por vivir en un barrio. Entonces, se hacían los mapas de riesgo, se visitaban los centros, los lugares que eran de riesgo, y entonces acá encontramos, por ejemplo, un depósito judicial de autos a 20 metros del riachuelo, con familias viviendo enfrente. Se visita el territorio. Y acá ustedes encuentran a los niños que se iban y se metían entre los autos. ¿Y qué encontrábamos? Cables en una bolsita. Estos cables los utilizan para quemar y recuperar los metales que tienen adentro. Cromo y plomo en altas concentraciones, imitando a sus padres con el reciclado de elementos. Nos metemos dentro de los patios de las casas y encontramos que en el mismo lugar donde juegan los chicos es el lugar donde se quema la basura y se reciclan esos materiales. Y entonces, es la actividad de cartoneo, reciclaje informal o minería urbana, junto con la recuperación de aparatos eléctricos y electrónicos para el recupero de los metales, nuestra gran fuente de contaminación. Pero toda esta actividad requiere un espacio para separar.
Cada vez que vemos gente juntando los cartones, juntando los cables, lo que están haciendo mayoritariamente es llevándolo a los patios de sus casas, separando todo lo que puede ser vendible o que puede ser reducido y quemado para el recupero de metales, y el resto se quema para reducir el volumen, dejando una extensa área de contaminación que no se va a biotransformar y va a dejar de ser contaminada por cientos de años. Estos sitios, cuando los estudiamos con el analizador portátil que compró Akumar, que es básicamente por espectrometría de fluorescencia de rayos X, que detecta plomo y muchos otros metales, encontramos en los sitios de quema y en la tierra donde han quemado niveles muy importantes de concentraciones de plomo en los suelos de las casas. Y entonces, con estos mapas de riesgo, el equipo va al terreno y valida la información. Y encontramos que algunos de los lugares no cumplían los criterios, por más que desde Esmeralda a media cuadra del obelisco pareciera que sí, y el equipo en cambio validan algunos puntos específicos de riesgo. Entonces, ¿a qué población se estudia? A la que están los puntos rojos, a los cuales se ha verificado efectivamente que no solamente en los papeles, sino en el terreno, en el territorio, se observaba riesgo para exposición al plomo. ¿Y qué encontramos? Hasta barrios con hasta 42% de chicos con plomo. Es decir, que cada 10 chicos que pinchamos, 4 tienen plomo elevado en sangre. Los equipos, la diferencia entre el 42% y el 14% de probabilidad de encontrar un chico con plomo se daba asociada a si el equipo que iba a terreno conocía el barrio o no conocía el barrio. Cuando el equipo de territorio, que hacía las encuestas y que visitaba a las familias, era el equipo de las unidades sanitarias ambientales, tanto municipales como de Acumar, que conocían a la población, llegaba hasta el 42% de la probabilidad de encontrarlos. En cambio, cuando venían equipos externos y no conocían la dinámica de la población, porque no es solo ver, es aprender a ver las pautas de riesgo. Y entonces encontramos ya más de 650 chicos con plomo elevado en sangre. Y fíjense cómo se suelen encontrar y apiñar en algunos barrios puntuales. El gran grupo que ustedes ven arriba a la derecha es Villa Fiorito, porque ahí es donde mayor actividad de cartoneo y de reciclado o minería urbana era. ¿Sí? ¿Cómo les fue a estos chicos que estudiamos? La verdad que no logramos localizar a ninguno en el municipio. Todos siguen viviendo en el mismo lugar 12 años después. A muy pocos le dieron alguna tarjeta alimentaria, alguna mejora habitacional. La verdad es que fueron contados con los dedos de las manos de las cientos de familias que estudiamos. ¿Sí? Lo que sí, la mayoría de ellos aceptó el seguimiento por el equipo de salud, es decir, salud sí estuvo presente. ¿Sí? Y básicamente lo que se trabajó con estas familias fueron pautas higiénico-dietarias, es decir, cortado de uñas, lavado de manos para que los chicos no se lleven el plomo a la boca. Además se le agregó con hierro y vitaminas y se le dio leche y algún alimento. Y con esto logramos que el 85% de los niños bajaran la concentración de plomo en sangre. Solo el 15% mantienen plomo elevado hoy día, esos niños. ¿Qué son estos grupos? Fíjense que desapareció casi el plomo en el resto de los barrios y sin embargo el barrio donde se genera la actividad de cartoneo como sustento para la alimentación de la familia, sustento económico, es decir, siguen haciendo la misma práctica dentro de la casa. Los chicos siguen igual de contaminados. Entonces, la gran lección es actividad laboral de los padres en el domicilio. Recolección de basura, quema de cables, acopio de metales, quema o acumulación de baterías. La batería, 90% de una batería de auto, el peso del 90% es plomo. ¿Sí? Una excepción son los padres plomeros que utilizan litargirio, muy contaminante. ¿Sí? O aquellos que trabajan en fábricas de batería. Entonces la actividad laboral de los padres, sobre todo cuando la llevan a la casa, la hacen en la casa. Y los que peor anduvieron, aquellos que tenían casas con piso de tierra, pautas higiénico-dietarias inadecuadas que no hemos logrado modificar y generalmente se asociaban con familias disfuncionales o con alguna dificultad en la modificación de pautas básicas higiénico-dietarias. Así que lo que esperamos es que estas familias sigan viviendo en ese lugar contaminado, que los chicos sigan expuestos al plomo y que lo que se necesitan son políticas por fuera de salud, sino desde organismos que superen a salud con un abordaje más integral, más interdisciplinario, en serio, porque esta gente se contamina de la fuente laboral que llevan a su casa. Entonces, hacer que el reciclado sea sustentable y no contaminante, con buenas prácticas, es muy importante. Y entonces cuando vemos en el mundo cómo los abordajes más modernos en relación al abordaje de
sustancias químicas y el manejo de los residuos, encontramos que de los 17, los primeros 8 los cumplimos casi todos como riesgo. Pobreza, cuestiones alimentarias, accesibilidad a la salud, educación, le damos educación, pautas higiénico-dietarias, les modificamos las prácticas nosotros. ¿Sí? Acceso al agua potable, acceso a energías saludables y un trabajo decente para los padres. Y de esa manera disminuiríamos francamente el riesgo de los niños a exponerse al plomo. Bueno, muchas gracias y quedamos para preguntas.